Vamos a comenzar a ver el tema cefaleas, que es un tema muy importante desde varios puntos de vista. Vamos a enfocar el tema a la atención primaria. Como consideraciones generales vamos a decir que las cefaleas en general es la quinta causa de consulta en las salas de guardia. La buena noticia es que el 95% son patologías benignas, pero de cualquier manera hay que tener en cuenta que entre el 2 al 5% restante son secundarias, y dentro de las secundarias puede haber una causa que ponga en riesgo la vida del paciente. Por lo tanto, es muy importante prepararnos para el manejo del 95% de las veces que suelen ser migrañas y estar atentos a las situaciones de alarma o aquellos que nos adviertan de una patología potencialmente letal para el paciente. La buena noticia es que son tratables, todas, sea las secundarias o las primarias, la secundaria por la causa que lo produce, que en general tienen tratamiento y manejo médico o quirúrgico, ¿no? Y las primarias, que siendo la más frecuente la migraña, tiene todo un esquema que revisaremos más adelante. Le decía que las migrañas son las cefaleas más frecuentes y tienen algunas características que tenemos que tener presentes. Número uno, que es la quinta causa de discapacidad. Las migrañas crónicas son la quinta causa de discapacidad. Sufre migrañas el 14% en promedio de la población, siendo cerca del 16% mujer y el 10% hombres. Y el 3% de la población global sufre las formas crónicas de migraña, que es aquellos que tienen más de 14 días al mes de dolor de cabeza. Es importante tener en cuenta que es una patología que presenta barreras en la evaluación y número uno, cuando vemos el paciente con dolor en la guardia sobre todo, el paciente coopera poco, tenemos la necesidad urgente de calmar el dolor. Por esta razón, por el dolor del paciente, está inquieto, sensible, el examen es dificultoso, está más sensible a la luz, a los ruidos, al movimiento, a que los toquen el paciente. Tenemos que, como mencionamos antes, excluir una causa ominosa que pueda poner en riesgo la vida del paciente, saber si es otro dolor de cabeza de los que tiene habitualmente el paciente o es un dolor diferente. En ese caso, cuál es la enfermedad y qué método diagnóstico, si sospechamos una causa secundaria, debemos tener en cuenta. En el año 2018 se publica la tercera clasificación de cefaleas hecha por la Sociedad Internacional de Cefalea, en el cual divide las cefaleas en tres tipos principales: las primarias, las secundarias, alguna otra patología que ya vamos a mencionar luego, y las algias faciales o neuralgias, que son un grupo más específico y un poco más patrimonio generalmente del especialista, pero que inicialmente pueden consultar a la atención primaria. Dentro de las cefaleas primarias, la migraña es la más común, la vamos a desarrollar. La cefalea tipo tensión es un dolor que tiene un impacto de alta frecuencia, pero genera poco problema en el paciente. Las cefaleas autonómico-trigeminales, de las cuales vamos a ver algunas. Decíamos que en la emergencia, en la sala de guardia, el 86% de las cefaleas que consultan son cefaleas primarias. Cefalea tensional aguda, que es muy poco frecuente, y la que es lejos más frecuente es la migraña aguda, que es el paciente que concurre a la guardia la mayor parte de las veces. Hay un porcentaje muy reducido, dentro de los cuales tenemos la sinusitis aguda, la cefalea postraumática, en el cual los datos clínicos y de examen son importantes y definitorios, las vasculares, básicamente la rotura de un aneurisma, que es la cefalea a la que tenemos que estar atentos, algunas otras infecciosas, como las meningitis virales o bacterianas. Para todas estas cefaleas secundarias tenemos algunos elementos clínicos de juicio que nos ponen en alerta que esta cefalea puede ser secundaria, y la vamos a mencionar, ustedes la verán en la literatura de referencia, en la bibliografía, pero si hay síntomas sistémicos, una cefalea con fiebre de origen inexplicado, hay que estar alerta. Cefalea que empieza en un paciente con HIV o con antecedente oncológico. Si la cefalea se acompaña de un síntoma o signo neurológico, sea rigidez de nuca o un foco. Si el inicio característicamente es explosivo, hiperagudo, el dolor alcanza el pico dentro de los 5 a 10 minutos, eso es una señal clara de alarma.
Si alguien empieza a tener dolores de cabeza a partir de los 50 años, cuando la migraña, que es la más común, empieza alrededor de los 20, bueno, es una señal de alarma. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes que se quejan frecuentemente de cefalea, es el cambio de patrón, y esto tiene que ver con que se hace progresivo y no mejora con nada, o cambia el tipo de dolor. Después hay que estar atento al sobreuso de analgésicos, y otro elemento fundamental en el interrogatorio si es el primer episodio o es el más fuerte que ha tenido en la historia. Esa es otra señal de alarma. Las causas graves de cefalea son numerosas, pero las más importantes las podríamos dividir en vasculares e infecciosas, que son las que necesitan una resolución, un diagnóstico temprano y una resolución inmediata. Las vasculares son producidas por una hemorragia subaracnoidea, más inusualmente la trombosis venosa cerebral o la disección arterial. En el caso de las infecciones, las meningitis. Si después con el estudio y la punción lumbar determinamos que es viral, no importa, mejor tenemos el diagnóstico, y si es bacteriano podemos actuar tempranamente. Ya las secundarias a neoplasia o hipertensión endocraniana, si bien son graves, pero no suelen ser de manejo y de diagnóstico en la guardia necesariamente. Y también para estar tranquilos y tener en cuenta que hay algunas cefaleas que con cierto perfil clínico que no necesitan investigación. No tenemos que hacerle resonancia a todos los pacientes que vengan con cefalea, para lo cual el criterio médico clínico es prioritario. Si el paciente tiene el mismo cuadro a otros que ha tenido previamente o en circunstancias similares, si el paciente tiene su estado mental conservado, no está obnubilado ni confuso, si no tiene rigidez de nuca, si el examen neurológico no revela nada anormal, si los signos vitales, incluida la fiebre, está descartada, no hay antecedente de toma de medicación antibiótica o analgésica o de relajantes musculares, porque eso no puede enmascarar el examen clínico que estamos haciendo, y si la evaluación y los antecedentes de cefaleas anteriores son favorables. Para tener en cuenta, ¿cuándo podemos pedir una neuroimagen? Una tomografía, que es el elemento más común y de mayor accesibilidad. Bueno, con todos los puntos que podemos ver aquí claramente expresados, que son ni más ni menos que las señales de alarma. Una cefalea explosiva, con rigidez de nuca, con fiebre inexplicada, que no tenemos otro elemento que lo explique en un paciente por riesgo o con un cuadro sistémico. Esas son las indicaciones para realizar una tomografía. Como conclusión de esta primera parte, lo importante es tener en cuenta en la primera evaluación, en una guardia, que la cefalea no sea secundaria, para lo cual la historia clínica es grave, el examen clínico es clave. Una tomografía es más que suficiente. Pensemos en la punción lumbar cuando tiene signos meningios o es dudoso, o hay una historia de fiebre y toma de antibióticos o de relajantes musculares. Pensemos en interconsultar telefónicamente al menos con un neurólogo o con otro médico que tenga algo más de experiencia. Demoler mitos es un tema más que interesante y es todo un capítulo dentro del estudio del dolor y de las cefaleas, porque muchas veces ante el desconocimiento de estas patologías secundarias o primarias, el rótulo diagnóstico del paciente es inadecuado, como decir que la cefalea es por estrés, que la cefalea es por cervical, como que la cefalea es porque es nervioso, etcétera. Cosas que somos muy limitados en esto, pero que cabe que discutan con su docente. Tener en cuenta los criterios diagnósticos no es lo que yo digo, sino que los criterios diagnósticos médicos universales son los que avalan el diagnóstico final de ese paciente. Cada cuadro tiene un manejo específico, sea en el secundario o en las primarias, en el caso de la migraña. Y si nosotros no estamos en capacidad de hacer una punción lumbar o no tenemos una tomografía y pensamos que la cefalea puede ser secundaria, la derivación es la mejor acción. Derivar con una nota al médico que diga derivo a este paciente por la sospecha de meningitis, por la sospecha de rigidez de nuca, o descartar una causa estructural o un foco, etcétera. Eso es una muy buena acción que uno puede hacer, sobre todo si está en un ámbito de baja complejidad. Para lo cual, como decíamos recién,
la sospecha clínica es clave. Sospechar una cefalea secundaria es fundamental, pero no por esto alterar o mal manejar las cefaleas primarias que vamos a ver en la próxima charla.